tal? Un gusto saludar a nuestro público. Estamos aquí con Miguel Chávez Lomelí, el doctor Miguel Chávez Lomelí. Bueno, él fue director del Consejo Estatal de Ciencia en Tabasco y también fue director de innovación del CONACYT. Bueno, se dedica a la investigación. Miguel, pues quisiéramos hablar contigo básicamente sobre lo que es tu pasión y tu especialidad, que es la ciencia y la tecnología. ¿Cómo estamos ahorita en esta materia en México? Mira, yo creo que como todo es una cosa que depende del cristal con el que lo mires, ¿no? Si tú lo ves sin tomar en cuenta el pasado, puedes decir, pues México está muy abajo, ¿no? Hay como números mágicos que se manejan, sobre todo en México. Decir hay que llegar al 1% de la inversión en ciencia y tecnología, necesitas tener un investigador por cada 10,000 personas activas, o sea, de la población económicamente activa, para estar por arriba del umbral en donde el esfuerzo se convierte en un círculo virtuoso. Se dice mucho que conocimiento llama riqueza, pero necesitas tener un cierto nivel. Entonces, cuando uno lo ve así, dices, híjole, pues estamos re mal. Pero cuando uno observa el crecimiento, por lo menos de la última década, de número de investigadores, publicaciones reconocidas internacionalmente, incluso de inversión, ves que vamos subiendo. El punto aquí es que muchos de estos indicadores o índices mundiales, ¿no? El índice de innovación, los índices de desarrollo, no solamente te miden qué tanto avanzas tú, miden qué tanto avanzan los demás. Y entonces pudiera parecer que incluso disminuyes, bajamos 2 lugares en la escalera. No quiere decir que seamos más malos, quiere decir que los otros se fueron más rápido. Entonces, digamos, hay una visión en donde todavía tenemos una meta que alcanzar, digamos, el más, que incluso era parte de los compromisos presidenciales, el llegar al 1% del gasto nacional como proporción del Producto Interno Bruto, que no llegamos. Entonces dices, bueno, no estamos todavía donde deberíamos estar. Pero por el otro lado, todos los indicadores de ciencia, tecnología y cada vez más lo de innovación, es mucho más reciente, van para arriba, ¿no? Entonces, digamos, sí nos falta, pero sí estamos creciendo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues ir más rápido. Así es. Tú has tenido oportunidad de estar, bueno, en el sistema de Tabasco, tuviste oportunidad de conectarte con la red a nivel nacional. En materia de ciencia y tecnología, ¿hay un desarrollo dispar en las regiones, digamos, el sureste más atrás, el centro, el norte? ¿Cómo sería el mapa nacional? Mira, claramente tú tienes una región, el centro del país, digamos, donde históricamente está la UNAM, ¿no? O sea, donde en algún momento el 90% de los investigadores mexicanos estaban en la universidad y la universidad estaba esencialmente centrada en el entonces Distrito Federal, y entonces tienes un núcleo en donde está la hoy Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Morelos, que tienen, digamos, las densidades más altas, la actividad más intensa, tal vez los laboratorios más desarrollados. Tienes el norte, básicamente Coahuila, Nuevo León, Sonora, tal vez Chihuahua, pero mucho más, sobre todo esos tres, en donde, digamos, estarían en un segundo nivel a la par de Jalisco. Y luego tienes una zona, digamos, hacia el centro del país, quitando estos 3 estados que ya te había comentado, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, que tienen, digamos, que estarían en un segundo nivel. Tendrías otra vez hacia el norte un grupo de estados que están más o menos también altos, pero no tan altos como Nuevo León o como Jalisco. Y después se nos acaba el país, ¿no? Tienes el Pacífico Sur y Pacífico Medio, ¿no? De la frontera para acá, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, tienes Colima, Nayarit y en algunas cosas Sinaloa, que tienen indicadores todavía muy bajos, ¿no? Por supuesto, los del sur son los más bajos, y luego tienes el Golfo, en donde el sureste en general, con excepción de Yucatán. Yucatán, digamos, se parecería más a un estado como Puebla, ¿no?
centro, centro-norte, y luego tienes esta parte del centro-norte del país, Durango, Zacatecas, que también tiene indicadores bajos, ¿no? Entonces, digamos, tienes un núcleo de 4 estados muy fuertes: Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México, que son los que tienen los indicadores más grandes, que donde también hay gran población, gran industria, etcétera. Luego tienes un grupo medio de estados y tienes los estados del sureste junto con los del Pacífico Sur y algunos en el centro norte que están pues bastante atrás, ¿no? O estamos bastante atrás. Bien, Miguel, nos acompaña también Roosevelt Domínguez. Roosevelt, ¿alguna pregunta para Miguel? Sí, tengo una pregunta para usted, y es la siguiente: ¿qué tendría que hacerse para detonar la investigación y desarrollar productos tecnológicos desde las instituciones? Yo creo que lo que tiene que hacerse es dejar de pensar solo en las instituciones. O sea, creo que una de las lecciones que va uno aprendiendo con el caminar y con la posibilidad de leer es que en realidad lo que tenemos son como ecosistemas, les gusta llamarle ahora, ¿no? Ecosistemas de investigación, ecosistemas de innovación, sociedades del conocimiento. El día que los papás dejen de decirle a los niños, no, mi hijo, no seas investigador, te vas a morir de hambre. El día que las empresas que tienen un problema para mejorar su competitividad digan, voy a ir a la UJAT, voy a ir al colegio de posgraduados, el conocimiento, a ¿no? ver cómo me lo resuelven. No, pues me voy a ir a Estados Unidos y allá seguro me lo resuelven, ¿no? Cuando empiecen a cambiar esas cosas, cuando realmente volteemos a vernos unos con otros y encontremos respuestas, porque una cosa es que voltees a ver y otra cosa es que tengas respuestas, en ese momento vamos a tener, digamos, velocidades más rápidas, más altas de innovación. Eso es muy claro, lo ves en países que hasta hace unos años estaban muy atrás, Corea, por ejemplo, India, por ejemplo, casi todos los BRICS, digamos, este grupo China, de países, ¿no? Que desarrolló una gran parte, que están, y que lo que han hecho es, sí, hay una inversión pública, sí, hay un esfuerzo en las instituciones. Digo, claramente, el lugar donde más sistemáticamente se desarrolla el conocimiento son las instituciones educativas, pero no solamente en ellas. Entonces sí tenemos que ver el tema como un tema de ecosistema, de redes, en donde necesitamos al que genera el conocimiento, pero necesitamos también al que lo demanda y necesitamos al que pone las reglas para que esto pueda suceder y necesitamos al que traduce lo que quiso decir, así como en su época el vocero presidencial, lo que quiso decir, ¿no? Sí. Aquí lo que quiso decir el empresario es esto, lo que quiso decir el investigador es esto. En México esta función de gestoría, de intermediación está muy devaluada. El CONACYT, por ejemplo, está rebasado por las necesidades de la industria de la tecnología. Digamos, si por rebasado quiere decir que es insuficiente los recursos que se tienen, yo creo que insuficientes, creo, ¿no? Siempre serán insuficientes, pero decíamos al principio, si el parámetro internacional es invertir el 1% del gasto nacional en ciencia y tecnología, el CONACYT, o sea, estamos más o menos en el 0.6, 0.7, dependiendo de cómo lo quieras medir. El CONACYT solo administra una parte de esa fracción. O sea, hay otras instancias federales, la SAGARPA, por ejemplo, la Secretaría de Economía, que también invierten o fomentan la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces, yo creo que si lo queremos ver por el lado del vaso medio vacío, sí diríamos el CONACYT está rebasado. Si lo queremos ver por el lado del vaso medio lleno, pues habría que reconocer que en un país de las carencias que tenemos, llegar a una institución que tiene 40 años fomentando el conocimiento, pues también debería de ser, algún mérito tienen y, por ejemplo, la formación de recursos humanos, el desarrollo de iniciativas que obviamente no son suficientes. Para ponerles un dato, si uno ve los censos económicos del INEGI, estamos hablando del orden de 4 a 5 millones de unidades económicas, o sea, empresitas desde la tortillería más chiquita hasta el Grupo Carso, por decir algo, ¿no? Y el Padrón Nacional de Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología, el RENIECIT se llama,
estamos hablando de 20,000, 30,000 en total, y están las instituciones, están las empresas. Entonces, realmente nos falta mucho. La pregunta es un problema de CONACYT, es un problema de la Secretaría de Hacienda, es un problema de las empresas que no se interesan en el conocimiento. El INEGI levanta cada vez que hace el censo económico, levanta una cosa que se llama ESIDET, bueno, el acrónimo es ESIDET, que es la encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico La han ido en las agregando porque empresas. antes no existía, sí, ¿no? Antes no existía, después le hicieron una con representatividad nacional, o sea, la muestra era muy chiquita y servía para decir cómo estaba el país. Ahora aumentaron la muestra y ya puedes saber cómo están los estados. Y, por ejemplo, los números nos permiten saber que en Tabasco sí hay empresas que invierten en innovación, pero cuando tú haces la encuesta, no salen. No salen porque todavía son, para el tamaño de muestra y para el tamaño del número de empresas, todavía somos muy poquitos. Entonces, creo que sí es un tema, más que decir cuál es el eslabón más débil de la cadena, creo que necesitamos reconocer que no podemos echarle la culpa a alguien. O sea, es un asunto en donde todos tenemos una responsabilidad, algunos más directa, yo creo que también eso es muy importante. Me parece que a veces es muy fácil decir, bueno, no, mejor vámonos con los niños que están en el kinder, porque ellos son el futuro, vamos a hacerlos que ellos sí sean. Bueno, pues sí, eso es importante, pero no es la única respuesta. Sí, incluso yo creo que hace rato mencionabas una palabra para nuestro público que me gustaría que la explicaras un poquito. Tú hablas del ecosistema, ¿no? Para el desarrollo del talento. ¿Qué entenderíamos por ese ecosistema? Mira, en biología un ecosistema es, digamos, un espacio en donde hay distintos elementos, pero además donde hay interacciones entre relaciones. Entonces hay, por decir algo, los productores, las plantas, ¿no? Y hay los herbívoros que se comen esas plantas, y hay los carnívoros que se comen a los herbívoros, y así. Que van dando equilibrio. Y luego hay unos que reciclan, ¿no? Entonces hay hay nodos, pero también hay relaciones, es una red. En el caso de los sistemas científicos, tecnológicos y de innovación se piensa que es lo mismo. Tienes los generadores del conocimiento, que son los investigadores, que típicamente están dentro de una institución de educación superior, un centro de investigación, y en algunos países muy claramente en empresas, aquí es mucho menor, pero digamos están básicamente las instituciones con sus investigadores, están los que demandan el conocimiento, quienes necesitan el conocimiento para hacer su tarea. ¿Y qué conocimiento? Sí, así es. Entonces, pues las empresas, o sea, una manera es decir, pues le voy a pagar lo menos posible, o voy a hacer trampa a la hora de comercializar, o voy a ver cómo esa es una forma de entender la competitividad. La otra es, voy a hacer productos nuevos, voy a hacer productos mejores, que me los compren porque son mejores y porque son más nuevos. Y eso se hace con conocimiento. Entonces tienes los usuarios del conocimiento en el sector privado, tienes los usuarios del conocimiento en el sector público, tienes los organismos no gubernamentales, que son fuerzas muy importantes. Seguramente ustedes han leído, han reporteado probablemente estos fenómenos de movimientos ciudadanos, por ejemplo, en contra de ciertos productos, no consumas esto, no hagas esto otro, y que llegan a ser realmente moduladores del mercado. Entonces también son un actor significativo. El obviarlos nos puede ser. Luego están estos intermediarios, sería el otro elemento del ecosistema, quienes son los que ayudan a traducir las necesidades y las oportunidades del sistema. Y luego tienes una serie de actores que van formando esta cultura que hacen que la ciencia, la tecnología y la innovación pueda o no ser vista como algo digno, ¿no? Y que va desde los niños, los partidos políticos, los entes públicos que pueden hablar bien o mal de la ciencia, sí, ¿no? Lo que decías, no investigues porque te vas a morir de hambre. No, te vas a morir de hambre, pero no solamente eso, o sea, seguramente les habrá tocado escuchar declaraciones de personajes que de repente dicen, no, bueno, es que pues nos va a caer el chaneque o vamos a ir con cosas que a lo mejor son pseudocientíficas o totalmente anticientíficas, pero que tiene un peso. Entonces, la descalificación del conocimiento científico. Todos esos son elementos del ecosistema. No es solamente esta idea que tenemos, o sea, se nos ha vendido desde hace 40, 50 años esta idea de que el científico es esta caricatura de Einstein, ¿no? O sea, alguien
con una bata blanca. Como el Ciro Peraloca, sí. Que finalmente Ciro Peraloca es una caricatura de Einstein, alguien despeinado, con el cabello hirsuto, totalmente desconectado de los compromisos, digamos, de las cortesías sociales, y que es un genio, ¿no? Entonces, ser genio es estar desconectado, nada más alejado. Hace un par de años, entre el CONACYT, la Secretaría de Economía y otras instancias, se formó un grupo de trabajo para lograr investigadores con Ferrari. O sea, era un poquito el eslogan de cómo lograr que ser investigador no sea sinónimo de ser pobre. Sí, revalorar. Revalorar, pero además permitir, que después eso condujo a una modificación en la Ley de Responsabilidades y a la Ley de Ciencia y Tecnología, para que los investigadores puedan obtener beneficios económicos de sus inventos, que esa era una limitante legal en algunas instituciones. Entonces, esta idea de estos cambios, todos estos elementos y las interacciones que se dan entre ellos, son lo que conforman este ecosistema. Si ese ecosistema está lo suficientemente sólido, regresando al ejemplo biológico, si tú tienes un ecosistema en donde hay muchas plantas y hay muchos carnívoros, pero no hay herbívoros, se van a morir las plantas, se van a morir los carnívoros. O sea, todo el ecosistema va a fallar. No depende solamente de un eslabón. Esa es un poco la idea del ecosistema, ¿no? Sí. Bueno, pues yo insisto en por ejemplo, usted hablaba de que efectivamente no consideramos al CONACYT, las instituciones y demás, pero también por la vía independiente es difícil hacer ciencia, es difícil crear tecnología. Usted mencionaba ahorita que en Tabasco hay algunas empresas que están creando tecnología, pues en realidad primero que se desconocen, ¿no? En su totalidad, en términos educativos es fantasmal, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacerse para efectos de que se pudiera crear tecnología por medio de de la sociedad civil o de la sociedad organizada, no sé, algún instrumento de estos? Yo creo que tiene que haber primero una claridad de los incentivos que están detrás de eso. O sea, sí, ¿qué se tiene que hacer? Pero ¿por qué quiero hacerlo? ¿Y para qué lo quiero hacer? ¿Y para quién lo quiero hacer? ¿No? Entonces, si tú le dices a una ONG que está preocupada por el medio ambiente, oye, ven, vamos a poner una fábrica de lo que sea que contamina, pues te va a decir que no, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere y para quién lo quieres? O sea, si tú por el otro lado dices, bueno, a ver, vamos a trabajar en tecnologías de procesamiento de hidrocarburos que tengan un bajo índice de carbono, que tengan un bajo índice energético, que sean, bueno, entonces a lo mejor así sí le entran, ¿no? Y entonces lo sumas a tu causa. En el caso de las empresas, mi experiencia en el CONACYT y como profesional independiente, creo que coincide con lo que encuentras en la literatura. Lo más difícil es encontrar la pregunta correcta. O sea, el punto clave, cuando tú le preguntas a las empresas, ¿qué es lo que pasa en esta encuesta? Les preguntas, ¿usted hace innovación? Y te dicen, no. Y luego le pregunta, oiga, ¿ha comprado nuevo software en este año? Sí, y este. ¿Ha cambiado su equipo? Sí, esto y esto y esto. ¿Ha modificado sus procesos? Sí, en esto. Oiga, pero entonces, ¿sí hace innovación? No. Sí, entonces, sí, hay una confusión. Hay una necesidad de tomar conciencia de los problemas, de identificar en dónde, qué es lo que me falta y a partir de eso poder lograr el tener una mejor, un planteamiento innovador. O sea, claramente, y seguramente ustedes han oído hablar de esto que se llama ahora la industria 4.0. Que es lo que se supone que será la cuarta revolución industrial del mundo, está basada en el conocimiento, está basada en tecnologías de la información, en estos grandes repositorios, ¿no? Lo que se llama el cloud computing, o el cómputo en la red, el Internet de las cosas, y todo eso está basado ya no solo en la automatización, sino en la comunicación, y todo eso es conocimiento. Entonces, yo creo que el tema de las empresas no es tanto que no hagan innovación, sino que a veces no están conscientes de los beneficios que pueden tener y sobre todo cuáles son, en dónde está ese cambio, ese resorte que pueden mover para ser más competitivos. Entonces, creo que ¿a qué te llama? A la necesidad de colocar programas públicos, por ejemplo, que tengan incentivos para lograr que se comuniquen las empresas con las universidades,
que puedan los dos aprender uno del otro y que puedan encontrar estas áreas de oportunidad para desarrollar proyectos exitosos. Esto se ha hecho en otras partes. A veces necesitas mandar gente fuera del país para que traiga empresas nuevas y ideas nuevas, pero no es algo imposible, ¿no? Ahora, es algo que lleva tiempo. Eso también es, o sea, no existen los milagros en este tema, ¿no? Así es. Sí, ¿algo más? No, Fíjate que hay dos puntos, entre muchos otros, pero para concluir, me llamó la atención un dato que dabas en una entrevista donde decías que de cada 3,000 ideas, ¿no?, una se convierte en negocio. ¿Sí? O sea, digamos, en ese sentido hay que un poquito revalorar este esfuerzo, ¿no? Es decir, no todo va a ser un gran negocio, pero a la larga la innovación, el conocimiento, pues te va a dar una sociedad más desarrollada. Es un dato, cada quien tiene su forma de medir, ¿no? Su forma de medir, algunos dicen que es 10-1, otros 1,000-1, etcétera, pero lo que tenemos que entender es que la investigación y la innovación son inciertas, hay un riesgo, o sea, tú sabes qué vas a hacer, pero no sabes qué resultado vas a obtener. Y hay sociedades que tienen más aversión al riesgo, y hay instituciones que tienen más aversión al riesgo. Los bancos, por ejemplo, no están hechos para arriesgarse, están hechos para hacer negocio. Y entonces, cuando tú dices de 3,000 ideas, al final de cuentas, una es la que va a decir, si dices 3,000-1, híjole, no. No conviene, sí. Pero cuando tú ves el comportamiento de un fenómeno que se llama el capital de riesgo, o sea, en el mundo hay inversionistas de riesgo, ahora hay programas de televisión en donde tú planteas una idea y te dicen, sí, yo te apoyo, ¿no? Bueno, esos son inversionistas de riesgo. Cuando tú ves el crecimiento del capital de riesgo a nivel mundial, claramente tienes en Israel, en Estados Unidos y en algunos países de Europa grandes empresas. Con una que le peguen, pagan todas las demás. Entonces, en realidad no es un riesgo. O sea, lo que no debe uno de tener es miedo al fracaso. O sea, el fracaso es parte del riesgo. Hay países como Finlandia en donde una de las cosas que ellos hacen es ayudar a las empresas y a las instituciones que fracasan a ponerse de pie rápidamente. Aquí las castigamos, ¿no? O sea, aquí lo peor que nos puede pasar es fracasar. Y entonces ya estás sepultado. Estás mal, ¿no? Aquí, bueno, fracasaste. Seguramente el que fracasó la primera vez, a la siguiente va a tener más cuidado. Va a buscar tener mayores posibilidades de éxito. Y eso es lo que han encontrado en muchas sociedades. Y entonces, lo que aquí a veces se ve como fraude, como no, están tirando el dinero, no. Estamos generando una cultura y lo que tiene que haber es claramente políticas en donde se pueda diferenciar el fracaso legítimo del fraude, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que evitarlo y hay que castigarlo. Sí, finalmente, Miguel, hablas de una política y también, digamos que tienes las dos perspectivas, desde las instituciones y desde afuera. Necesitamos una política entendida no como la política del gobierno, sino como esto que tú dices, una cultura, es decir, una política de ciencia y tecnología que trascienda los sexenios, ¿no? Claramente, o sea, hablábamos de Corea hace un rato. Hace 30 años los indicadores de ciencia y tecnología de Corea, de desarrollo económico de Corea y de México eran parecidos y México en la mayoría de ellos estaba por arriba. Cuando tú ves la situación de hoy, Corea está 2 veces por arriba de México. Pasaron 30 años, ¿sí? Cuando tú ves Brasil, cuando tú ves India, cuando tú ves Irlanda, muchos países que empiezan y tienen un crecimiento, pero tiene que ser sostenido a lo largo del tiempo. No puede uno pensar que en 2 años voy a resolver el problema de la ciencia y la tecnología o el problema del desarrollo a través del conocimiento. Se tienen que generar. ¿Cuántos investigadores nacionales tenemos en Tabasco? Un poquito menos de 200. ¿Cuántos deberíamos de tener?
de acuerdo a los indicadores internacionales, tendríamos que tener 3 o 4 veces más, por lo menos, para empezar a decir tengo una masa crítica que me hace que los procesos más o menos se puedan garantizar que van a continuar. No los resultados, pero sí los procesos. Entonces, ¿cómo le hago para multiplicar por 4 el número de investigadores? ¿Cuántos años tarda una persona en formarse? Entonces, tiene uno que tener una perspectiva de largo plazo y que no se puede medir en sexenios. Pero tampoco se puede decir, bueno, como no me toca a mí, pues que empiece el que sigue, ¿no? O sea, me queda claro de que tenemos que hacer. Y la otra es, lo que enseña la historia es que no te puedes esperar, o sea, no es lineal el modelo, no te puedes esperar a primero tener investigadores, para luego tener tecnólogos, para luego tener innovadores, para luego tener economía. Tienes que trabajar al mismo tiempo, porque lo que decía yo al principio, si bien puedes ir creciendo, los otros también están creciendo y están creciendo, pueden crecer más rápido que tú. Entonces tienes que hacer todo al mismo tiempo. Digamos, la dificultad de llegar tarde es que tienes que hacer tienes que apurarte. En cualquier experiencia. En cualquier experiencia. Sí. Entonces, si llegas tarde, tienes que hacer lo que ya hicieron los otros antes Y lo que tienes que hacer. Y estas políticas que en inglés le llaman catch up, o sea, de alcanzar, o sea, tienes que alcanzar al otro para poderlo rebasar. Porque no te puedes decir, bueno, hasta que yo tenga doctores con premio Nobel, entonces no hago innovación. Pues bueno, bye bye. Ahí te vas a quedar, ¿no? Sí, muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Estuvimos con Miguel Chávez Lomelí, Roosevelt Domínguez. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Samano. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues un tema que da para mucho, pero que también tiene que ser muy cercano a la vida cotidiana, ¿no? Que siempre, como decías, lo mantenemos en los laboratorios, alejado como algo extraño a la gente, que al contrario debería ser lo cotidiano.